lo que decía al principio, fíjense bien, desarrollar nuestro pensamiento independiente, que nadie nos imponga nada. Entonces algunos dirán, bueno, pues en mi casa mi papá y mi mamá me dicen, y tengo que hacer lo que digan. No, siempre ustedes se encontrarán de manera comedida, adecuada, respetuosa, poder intercambiar puntos de vista discrepantes a veces con los padres, pero con respeto, y convencer, pero el pensamiento que ustedes deben desarrollar debe ser independiente, no puede ser por imposición, ni con los maestros. O sea, el maestro es un orientador, es un guía, es un transmisor de conocimientos, pero no nada más eso. Mucho tiempo se pensó que era eso. No, pero ahora, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, también lo más valioso es la interacción entre el estudiante y el docente, siempre de manera respetuosa. Entonces, nosotros, cada uno de ustedes, debe construir su propio destino sin imposición de nadie. Esa es una cuestión básica del ser humano. La independencia, pensamiento independiente. Y eso nos lleva a construir por nosotros mismos nuestro propio destino. Y así como pasa como cada uno de los seres humanos, también pasa con nuestro pueblo, integrantes de una gran nación. Por eso la presidenta de México ha dicho siempre, no somos colonia de nadie, para que nadie venga a imponernos sus condiciones. No somos protectorado de nadie, ni siquiera ya somos tierra de saqueo de nadie. Somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que decida nuestro pueblo, lo decide el pueblo, no por imposición externa o por imposición de un grupo minoritario que puede tener muchos recursos económicos, pero que no representa la voluntad legítima de nuestro pueblo. Entonces, ese es el concepto central que se desprende de ese libro: desarrollar en los seres humanos el pensamiento independiente. Y como nación, la aspiración máxima de cada pueblo es construir también por sí mismo su propio destino con independencia. Pero eso ya entra dentro del proceso socioeconómico, sociohistórico del desarrollo de los seres humanos. Si ahora lo vemos como pueblo, imagínense ustedes, y con esto concluyo, estamos en un momento importante porque estamos construyendo lo que se ha dado en llamar la cuarta gran transformación. Con la presidenta de México estamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. Quiere decir que antes hubo 3 transformaciones más, si no, no hablaríamos de la cuarta. ¿Cuál fue la primer gran transformación de nuestro pueblo? La lucha por la independencia. Lograr la independencia con respecto a España. Esa fue la lucha que encabezó el cura Hidalgo, José María Morelos y Pavón, después Vicente Guerrero y otros. Lucharon por la independencia de México. ¿Por qué? Porque el cura Hidalgo enseñaba a los campesinos el cultivo de la vid y el cultivo del gusano de seda, pero eso estaba prohibido, porque eso nada más debía ser o hacerse en España, y de allá nos traían los productos, pero aquí no, estaba prohibido. Estábamos subordinados a lo que dijera el rey de España. ¿Quién era el soberano de todas estas tierras que se conoció como la Nueva España? El soberano era el rey de España, que en 300 años, por cierto, ningún rey de España visitó estas tierras, pero él era el soberano de estas tierras. Entonces Hidalgo y Morelos, entre otros, dijeron, eso no puede seguir pasando. Vamos a luchar por la independencia de esta gran nación. Ese fue el primer gran movimiento transformador.
la lucha por la independencia de México para dejar de ser colonia de los españoles. Y luego el segundo gran movimiento transformador fue el que encabezó Benito Juárez con las leyes de reforma, que fue la separación del Estado y la Iglesia. Como dice la Biblia, a Dios lo de Dios y al César lo del César, ¿no? Pero ese movimiento implicó que alguna minoría en México no estuvo de acuerdo, porque se trastocaban intereses. Y entonces fueron a Europa a pedir que nos viniera a gobernar Maximiliano de Habsburgo. Y Maximiliano de Habsburgo llegó con varios miles de soldados franceses, que era el principal ejército del planeta en ese tiempo. Pero aquí ya se había empezado a formar la conciencia nacional. Y entonces 5 años estuvo Maximiliano, 5 años de lucha. Y al final, ¿qué le pasó a Maximiliano de Habsburgo? Y a los traidores Miramón, Mejía, que fueron a traer a un emperador extranjero, pues los fusilaron en el Cerro de las Campanas. ¿Por qué? Porque la mentalidad del pueblo es la independencia. Luchamos contra el imperio francés, que además, repito, era el que tenía el mejor ejército en ese tiempo. ¿Quién lo venció? El pueblo de México. Los chinacos en la batalla del 5 de mayo pues fueron los indios Acapuastlas y el ejército mexicano de ese tiempo. Bueno, pero luchamos por la independencia, no queremos ser colonia de nadie. ¿Qué chiste sería ser colonia de España 300 años, luego colonia de Francia o de cualquier país europeo? Luego el tercer gran movimiento transformador fue la Revolución Mexicana. Y en la Revolución Mexicana quedó plasmado en el artículo 3, en el 27 sobre todo. Fíjense bien lo que dice el artículo 27, ahí se los dejamos de tarea para que lo lean como buenos patriotas y mexicanos. Dice: el propietario originario del suelo, subsuelo, aguas, ríos comprendidos en los límites del territorio nacional. ¿Quién es el propietario originario? La nación mexicana. Eso no dice la Constitución de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni la de Francia. Aquí el propietario originario es la nación mexicana. ¿Por qué? Porque nos despojaron 300 años y luego quisieron despojarnos más, y luego llegaron las grandes empresas transnacionales y nos despojaron también de gran cantidad de tierras. ¿Quiénes eran dueños de las minas antes de que se iniciara la revolución de 1910 al 17? Extranjeros. ¿Quiénes eran dueños de los ferrocarriles? Extranjeros. ¿Quiénes eran dueños de las empresas generadoras de energía eléctrica? Extranjeros. ¿Quiénes eran dueños de telégrafos? Extranjeros. ¿Quiénes eran dueños de correos? Extranjeros. ¿Quiénes eran dueños del petróleo? Extranjeros. Por eso se dice en la Constitución, después del tercer gran movimiento transformador, que el dueño originario de todo lo que existe en los límites comprendidos del territorio nacional es la nación mexicana, no los extranjeros. Bueno, ese tercer gran movimiento transformador fue, dentro de sus características, movimiento antiimperialista. Y ahora el cuarto gran movimiento transformador, que encabezó el presidente López Obrador y hoy continúa la presidenta de México, una de sus vertientes principales fue la lucha antineoliberal, porque los neoliberales impusieron sus condiciones a México. ¿Quién impuso la reforma educativa? Que ni fue reforma educativa. Desde las oficinas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quién dijo no hay que dar aumentos salariales porque generan inflación
Pues esos organismos internacionales. ¿Quién dijo hay que privatizar Pemex, CFE, empresas estatales? Pues esos organismos internacionales. Aunque no nos invadieron militarmente, pero nos impusieron económicamente sus condiciones y no queremos eso. Por eso con esto concluyo. ¿Cuál es la historia del pueblo de México? Es la historia de nuestro pueblo por lograr la plena independencia de nuestra patria. Independencia. Que México sea un país independiente, que los mexicanos decidamos por nosotros mismos nuestro destino sin que nadie de fuera nos lo imponga. En el primer movimiento transformador fue una vertiente la lucha anticolonial, en el segundo la lucha antiimperial, en el tercero la lucha antiimperialista, en el cuarto la lucha antineoliberal. Queremos un país independiente y para lograrlo en el menor tiempo posible necesitamos la aplicación de la ciencia y la técnica con creatividad, con audacia para construir una patria independiente. Esa es la cuestión central, lo que podemos desprender de la lectura del libro. Y yo diría ahora sí, antes de concluir, queremos darle un fuerte aplauso también a nuestro director que acaba de llegar, si se pone de pie, por favor, también nos visita. Ya son varios directores que les agradecemos mucho. Esa es la bienvenida, director. Bueno, concluyo agradeciendo infinitamente la invitación de nuestra directora del Instituto Tecnológico de Atitalaquia. Muchas gracias, directora. Vamos a darle un fuerte aplauso también. Están celebrando 15 años. Y tener presente que el Instituto Tecnológico de Atitalaquia, igual que todos los institutos tecnológicos, los primeros que se construyeron fue en 1948 en Chihuahua y en Durango, pero de ahí para acá son 254 instituciones que se construyeron pues para ayudar a la independencia científica y tecnológica de nuestro país. Entonces, que cada uno de ustedes como futuros ingenieros se lleve eso tatuado en su mente y en su corazón. Lograr la independencia científica y tecnológica del país para que nuestro pueblo tenga mejores condiciones de vida, más humanas, más solidarias, más fraternales. Para concluir, les pedimos que todos digamos el grito del TEC-NM, ¿no? A las 3, ya saben, todos somos TEC-NM, si nos ponemos de pie para que sea más emocionante. Bien, 1, 2, 3, todos somos TEC-NM. Gracias.